hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? Bueno, quería compartir una palabra de meditación en el día de hoy y le puse como título a esta palabra buscar a Dios con sinceridad. Lo primero que hice fue ir a buscar un texto que leí y por estas cosas quise agarrar y buscarlo en las distintas versiones que hay en español de la Biblia. Ahí encontré, por ejemplo, este texto es Hebreos 11:6, en la Biblia que nosotros conocemos, la Reina Valera, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Busqué el mismo texto en otra traducción, en una traducción más moderna, en la Nueva Traducción Viviente, y dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. A los que lo buscan con sinceridad. En la Biblia que usamos nosotros en la escuelita para los chicos, tiene una versión que es Palabra de Dios para Todos, y el mismo texto dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y en otra versión moderna, en la Nueva Versión Internacional, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y en otra versión, en Dios habla hoy, dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, en estas distintas versiones rescataba distintas partes de este versículo que tanto conocemos, que es el hecho de sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe. Y dice, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Y en todos termina con la idea de que recompensa a lo que los buscan. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: a los que lo buscan con sinceridad. Entonces de esto quería hablar un poco hoy. Y me puse a pensar, ¿no? en acerca de nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y lo primero que vino a mi mente es unas cualidades de Él. Nosotros decimos que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Omnipresente, está en todos lados. Aquí, conmigo, mientras estoy dando esta meditación, y con usted mientras la está escuchando también. Está en todos lados. Omnisciente, todo lo conoce. Y de esto, inclusive en la misma palabra tenemos referencia de esto. Me voy acá a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y versos 23 al 25, y dice, el título dice: Jesús conoce a todos los hombres. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y pensaba en esto, ¿no? Él nos conoce, Él es omnisciente, nos conoce a todos, conoce lo que hay en nuestros corazones, conoce lo que nos pasa. Muchos creyeron en su nombre y creían a través de los milagros, pero Él sabía cómo estaban los corazones de cada uno. También de esta otra cualidad, omnipotente, que todo lo puede. Y para esto me voy a ir a un texto conocido, un texto que está en Juan, también en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que es en la resurrección de Lázaro. Voy a destacar algunas partes. Voy a ir a Juan 11, 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María, cuando llegó, y acá voy en el 11:32 al 37, dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el verso 35, Jesús lloró. Y en el 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y entonces, sabemos que el Señor resucitó a Lázaro, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Pero acá lo que quiero ver es, en este momento, o sea, en estos momentos que son anteriores a la resurrección, las actitudes de cada uno. Las actitudes de Marta, las actitudes de María, las actitudes de la gente que acompañaba a María, de los judíos, como dice, que estaban junto con María. Marta, la persona que era siempre laboriosa, siempre estaba limpiando la casa, siempre estaba ordenando, cuidando, haciendo las cosas, se acerca primero a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí antes, él no moría. Pero el Señor le dijo, y también dijo, también sé que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Y entonces Jesús le contestó simplemente, si crees, Él va a resucitar. Tu hermano Lázaro va a resucitar. Si crees, Él va a resucitar. Y ella le contestó con lo que conocía, con lo que se ve que ya habían hablado en algún momento. Sí, sé que en el día de la resurrección Él va a resucitar. El Señor dijo, no, ahora, si crees, Él va a resucitar. Tenemos también a María, que se sentó a los pies del Señor. Y cuando le vio dijo, también, Señor, si hubieses estado aquí, Él no moría. Y estaba triste, estaba profundamente dolida. Y el Señor ahí tuvo otra actitud para con María. Se conmovió de verla a María y verlo a las que la acompañaban a María. Se conmovió y les dijo, en ese texto, en ese versículo, uno de los versículos cortos de la Biblia, dice, se conmovió y Jesús lloró. Y vemos la actitud de los que acompañaban a María. Dicen, miren cuánto la amaba. Y otros decían, si pudo darle vista al ciego, ¿por qué no vino antes para que no muriese Lázaro? Vemos acá las distintas actitudes de gente que ya conocía y que había visto las obras del Señor. Las distintas actitudes. Veamos un momento antes de que lo resucitara. O sea, centrémonos ahora en esto, que está en Juan 11, 39 al 42. También viendo estas distintas actitudes. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo que dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Observen, y ahí le dice, sal fuera y resucita a Lázaro, pero observen en esta situación las distintas actitudes de Marta, María y la multitud. Marta también, Señor, hiede ya,
en lo práctico. Y ya, ¿qué vas a hacer? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? María aguardaba en silencio. Y la multitud estaba ahí, expectante, a ver qué pasaba. Algunos opinando de cómo se dolía el Señor, otros opinando acerca de que tendría que haberlo hecho antes, otros diciendo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué ahora? Y el Señor oró. Lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, él ya sabía lo que tenía que hacer, pero él dijo, esto lo digo para que crean que tú me has enviado. Y ahí, como él es omnipotente, ni aun la muerte pudo con él, y Lázaro resucitó. ¿Cuáles son las distintas actitudes que vemos acá en la gente que estaba en ese momento, en el cuadro presente en ese momento? Y acá, esto, que vuelvo otra vez a lo que leí al principio de Hebreos, la recompensa para quienes le buscan empieza aquí y ahora, aún en medio de la crisis, aún en medio de esta crisis, aún en medio de ese momento difícil. Ahí empezó la recompensa, el hermano de las hermanas resucitado, aún en medio de ese momento. Aún en medio de esta crisis empieza la recompensa. Aún en medio del momento difícil que te tocó vivir o que estás viviendo. Y no es mi deseo, pero si te tocara vivir un momento difícil, sepas tú que hay recompensa en Dios por medio de su Hijo Jesucristo para quienes le buscan con sinceridad. El tema es que hay que buscarle sinceramente. ¿Cuándo es que uno deja a un lado sus excusas, sus razonamientos, y aún se da cuenta de que su propia fuerza no es suficiente? ¿Cuándo es ese momento? De mí hablo. ¿Cuándo he dejado de ser hipócrita? Y busquen en el diccionario el tema de hipócrita. La definición sencilla dice de hipócrita que finge una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que no tiene. Y buscando un poco más, encontré una definición más interesante. Dice, el concepto de hipocresía proviene de un vocablo griego que hace referencia a la función de desempeñar un papel, de actuar. En la antigua Grecia, el hipócrita era un actor teatral, sin ningún tipo de connotación negativa. Era alguien que actuaba. Fingía lo que estaba haciendo. Posteriormente, en esta misma cultura se utilizó el término para referirse a aquellos que actuaban en la vida cotidiana. Es decir, que fingían ser personas que no eran, significado que todavía se le da. Y acá encontré esta definición interesante en esto. Dice, cabe mencionar que en la Biblia el concepto es utilizado en repetidas ocasiones y hace referencia a alguien que se aleja de lo que Dios desea. Es decir, que termina siendo infiel a Dios, porque no hace lo que el Padre pide. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuándo he dejado de ser hipócrita? ¿Cuándo he dejado de hacer mi propia voluntad o mi propio esfuerzo y empecé a hacer lo que Dios me pedía? Y creer que era un buen hombre o pensar que mis problemas eran particulares y empecé a darme cuenta que mis problemas y situaciones eran como las de muchos. Y mis fuerzas no alcanzaban en el momento de una crisis grande y real. ¿Cuándo empecé? Cuando dejé de decir que creía en un Dios al cual conocía de oídas. Sí, lo leí en la Biblia, lo vi, lo leí. Pero ¿cuándo ese Dios se hizo real para mí? ¿Cuándo ese Dios empezó a ser alguien real
en mi vida? ¿Cuándo empecé a buscarle entonces sinceramente para conocerlo a Él, a ver quién Él era? Dejé de serle infiel en este sentido y empecé a obedecerle. Empecé a ver quién Él era realmente y quién Él era realmente en mi vida y qué es lo que Él quería de mí. En mi caso, al menos, fue en una crisis, en una de tantas crisis. Porque en las crisis lo conocemos a Él sinceramente. Y ahí pude conocer a un Dios que realmente me amaba. En esas crisis pude conocer a un Dios que realmente me amaba. Y que siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente, permitía que pasara por algunas situaciones y momentos difíciles para que yo me acercara a Él. ¿Por qué? Como está escrito en Hebreos 12, 5 y 6, y voy a tomar, porque en la versión de Reina Valera dice azota, y por ahí uno puede malentender este término, entonces voy a tomar de otra traducción, de la Nueva Traducción Viviente, y dice así, en Hebreos 12, 5, 6, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que le recibe como a hijo. O sea que en este proceso, que a veces es difícil, a veces es doloroso, por el cual enfrentamos crisis, es porque Él nos ama y porque Él sabe las cosas que hemos pasado en nuestras vidas y sabe las cosas que tenemos en nuestras vidas. Y lo que Él quiere es corregirnos, que empecemos a entender que quien está al mando de la situación no somos nosotros, es Él. Quiere que le conozcamos, quiere que sepamos quién es Él y quién Él es Él dentro de nuestras vidas. Porque en esos momentos difíciles es cuando me di cuenta de mis errores y mis virtudes también. Porque en estos momentos difíciles es cuando me arrodillé a buscarlo sinceramente y reconocer que necesitaba de Él. Y muchos pasamos por momentos como estos. Esto está en la Biblia, no es nuevo. Voy a escoger uno de esos momentos. Voy a elegir uno. En este caso voy a elegir en Deuteronomio. Deuteronomio 1, del 19 al 33. Acá sí voy a usar la versión de Reina Valera. Tiene por título Misión de los 12 espías. O sea, acá es donde se recuerda la misión de los 12 espías. Y dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira Jehová tu Dios, que ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón de cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vemos allí a los hijos de Anac, de los gigantes. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos.
y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis, y con nube de día. Gloria a ti, Señor. Estimados, no nos olvidemos que tenemos a alguien que nos acusa de noche y de día y señala nuestros errores, defectos y pecados, como está escrito en Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, al que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nosotros tenemos este acusador que nos acusa delante de nosotros. Él es el que nos señala nuestros errores, nuestros pecados. Él es el que muchas veces nos pone miedo y muchas veces nosotros mismos nos dejamos influir y nos dejamos poner ese miedo. Como este pueblo de Israel, que habiendo visto tan grandes maravillas, habiendo sido guiados, como dice acá en el verso 31, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo. Otra vez esta idea del hombre a su hijo, de alguien que nos guía como si nosotros fuésemos su hijo, como lo que somos, sus hijos. Esta idea de creerle, de conocerle, de saber que Él puede en estas situaciones difíciles, que Él es el que está en control de todas estas cosas. Tenemos una salida, tenemos un camino. Y como mi esposa Noemí habló en su meditación, situación de crisis, cuando los discípulos vieron que calmaba la tempestad, se preguntaron ellos en Lucas 8:25, ¿quién es este que uno a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? ¿Cómo le conocemos? ¿Cuánto le conocemos? ¿Le conocemos? Y entiendo que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos viene inspirando y hablando acerca de esto. Se me ocurrió simplemente agarrar los títulos de las meditaciones y predicaciones y ponerlos en un orden. Miren lo que quedó. Esto es los títulos de las predicaciones. Ya mencioné la situación de crisis. La misericordia de Dios en tiempos difíciles. ¿En quién pones tu mirada? Poner a Dios en primer lugar, en todo tiempo. ¿Tenemos el boleto? Aviva el fuego. En medio de la tempestad debemos confiar en Dios. ¿Cómo está tu fe? Somos la luz del mundo. Clama a mí, dice el Señor. El Señor nos consuela en todo tiempo. Hay libertad para entrar en el lugar santísimo. Para esto debemos ser obedientes a Él y a su palabra. Así es que en medio del momento difícil, nuestra actitud es que permitamos que Dios haga su obra para que le creamos y le conozcamos. Como dice en Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y en Juan 14:6-10, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él es el que hace las obras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Permitirle que Él haga su obra en nosotros. Y para esto debemos conocerle y buscarle con sinceridad. Como también está escrito, que dice que después de celebrar la Santa Cena, dijo a sus discípulos, y esto está en Juan 16, 28 al 33, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a ti, Señor. Hemos sido esparcidos, dice. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Y ciertamente, de alguna manera, pensaba que también hoy somos esparcidos. Porque antes estábamos en las reuniones los domingos, los jueves, los martes en la iglesia. Bueno, los otros días en cada una de las iglesias. Y ahora estamos cada uno en su casa, esparcidos, no nos reunimos en la iglesia, estamos esparcidos. Sin embargo, también en este momento es oportunidad y es momento para buscar de Dios, para, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones que tengamos en este mundo, poder vencer, poder buscarle a Él, poder superar esta dificultad en Él, con Él, junto de la mano con Él. Amados hermanos, en esto quería meditar. Y para cerrar, me quedo con esta traducción de la Nueva Traducción Viviente de Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No importa cuánto yo creo, les digo yo, no importa cuánto yo creo conocer o saber de la Biblia, o creer que conozco a Dios. ¿Saben qué? El Señor quiere que le conozca más, que tengamos una relación más personal, más íntima con Él. El Señor lo que quiere es que le busquemos con sinceridad aún más. Aún más. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración.
Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.